Soy Jorge Bilbao, médico de cardiología crítica, jefe de recuperación, profesor adjunto de la Cátedra de Emergentología de la Facultad de Medicina, cardiólogo y especialista en terapia intensiva. Bueno, hoy tenemos la oportunidad de hablar de endocarditis infecciosa, el manejo que hay que hacer en la guardia. La endocarditis infecciosa en la guardia, uno debe sospecharlo cuando hay un síndrome febril prolongado de causa no clara, más un soplo cardíaco. Es decir, si hay una persona que tiene fiebre, no sabes la causa, lleva varios días con fiebre, tiene un soplo, sospecha endocarditis infecciosa. La endocarditis infecciosa es una emergencia infectológica, como lo es la meningitis, como es el shock séptico, como es la neutropenia febril, como es un esclerostomizado que tiene fiebre o como es un Fournier. Forma parte de las emergencias infectológicas. La endocarditis infecciosa tiene una mortalidad del 30% en cualquiera de los escenarios, sea que se trata con tratamiento con antibióticos o con cirugía. Y es muy importante saber por la gravedad del cuadro, que más o menos entre el 25 y el 50% van a ser quirúrgicos en la etapa aguda, es decir, dentro de la internación. Y otro 30% van a ir a cirugía en la convalescencia o una vez curada por la secuela que deja la destrucción valvular. Cuando tienen alta sospecha de endocarditis, entonces volvemos a que hay un síndrome febril prolongado no claro, con un soplo cardíaco, es la suma de fiebre, soplo, astenia, disnea, leucocitosis y quizás un electro tenga taquicardia sinusal o un bloqueo de primer grado, que esto lo vincula a un probable absceso en una válvula. A partir de ahí van a tomar 3 hemocultivos y van a pedir un ecocardiograma transtorácico para tratar de ver si hay una vegetación o hay algo que es compatible con una endocarditis, como podría ser una insuficiencia mitral. Con estas dos cosas, ustedes no están confirmando la endocarditis, sino que la alta sospecha los hace usar antibióticos empíricos, que más adelante en una diapositiva les voy a decir con qué pensaríamos. Después, en la internación, se habla de los criterios definitivos y para eso se utilizan los criterios de Duke, que son del año 1994, que habla de criterios mayores y menores que vamos a hablar más adelante. Si un paciente está chocado, es tan grave el cuadro que habría que hacer una cirugía de salvataje, significa que de la guardia va al quirófano. Si el paciente ahora está grave por insuficiencia cardíaca, tiene fiebre prolongada, tiene una fístula intracardíaca, tiene un tamaño de vegetación muy grande, a pesar de los antibióticos, o es una endocarditis a hongo, o una embolia una embolia cerebral, a pesar de adecuados antibióticos, quizás haya que operarlo en las 24 horas. Y eso se denomina cirugía emergente. En cambio, cuando el paciente se puede estabilizar y hay que operarlo, se opera en la internación y eso se llama cirugía urgente. ¿Qué trata uno como médico una vez que esté internado? Tratar de no operarlo en la internación. Porque por más que haya criterios quirúrgicos que hay que cumplirlos, y los vamos a revisar más adelante, uno trata de terminar el esquema antibiótico y operar la secuela, pero muchas veces, yo te diría de 7 de cada 10 pacientes, no podés hacer esto y termina operado. Si los cultivos son negativos y el ecocardiograma es normal, uno debería replantearse otro diagnóstico. Acá están los criterios de Duke, que son criterios mayores, que son, uno de ellos es el hemocultivo positivo, pero hay una cosa que tienen que sumar, que el hemocultivo sea positivo a gérmenes que son endocarditis. Por ejemplo, el streptovirida, que lo vincula al foco oral de la boca, los estáfilos que vienen de la piel, los enterococos que vienen del colon. Entonces son germen típicos de endocarditis. Germen, o sea, bacterias que se adhieren muy bien a las válvulas endocárditas. Y los criterios mayores, por ejemplo, es la vegetación, es el absceso, es la insuficiencia mitral, que son criterios mayores. Entonces es muy importante que ustedes van a tomar 2 a 3 hemocultivos extraídos de lugares separados y mientras toman los cultivos los va a habilitar que si la sospecha de endocarditis alta a tratarlo de una.
Pero también puede haber gérmenes que con un solo cultivo, por ejemplo, a Coxiella burnetii, o anticuerpos titulados en IgG más de 1 en 800, hacen diagnóstico de endocarditis, quizás con un cultivo de 3 y no hace falta 3 cultivos de 3. Esos serían criterios mayores por hemocultivo. Y cuando hay imagen del eco, obviamente que la vegetación es lo que primero buscas, que es una masa que oscila en el trayecto del jet o en el tip de la válvula, un absceso, o sea, un neurisma, una fístula intracardíaca, perforación valvular, un aneurisma, nueva dehiscencia de una prótesis valvular. Los criterios de Duke, como yo les había dicho, habían aparecido ahí por el año 1994 de la Universidad de Duke, pero se agregaron los criterios modificados que están actualizados hace como 7 8 años y agregaron el PET-CT y el SPECT-CT porque veían que había cosas que se podían ver que no lo veía el ecocardiograma ni el transtorácico ni el transesofágico. Y también la lesión paravalvular o extravalvular con el PET, por ejemplo, los abscesos esplénicos, cerebrales, renales, para que si uno tuviera que operar un paciente, entender que si hay focos a distancia, es que se pueden primero tratar antes de operar. Sería desprolijo operar un paciente de una válvula, aunque esté bien operado, y dejar focos extravalvulares sin resolver. Primero hay que resolver los focos extravalvulares y después montar una cirugía cardíaca. Hay criterios menores, factores predisponentes. Por ejemplo, un factor predisponente podría ser tener una válvula bicúspide que no estaba advertida, tener un prolapso de válvula mitral, que un paciente tenga adicción a drogas endovenosas, fiebre, fenómenos vasculares. Por ejemplo, un fenómeno vascular son las hemorragias conjuntivales y las lesiones de Geneway. Y también hay fenómenos inmunológicos, por ejemplo, las manchas de Roth en el fondo de ojo. Y puede haber criterios serológicos, microbiológicos, que no cumplan los criterios mayores, quizás uno de 3 hemocultivo, un estáfilo, que no sabe si es contaminante, pero es un criterio menor. A partir de ahí, cuando ustedes evalúen al paciente en la guardia, sepan que las lesiones de Janeway y las lesiones de petequias subconjuntivales son manifestaciones vasculares de la endocarditis. En cambio, las manchas de Roth y los nódulos de Osler y la hemorragia en astilla son fenómenos inmunológicos. Entonces, uno haría el criterio definitivo de endocarditis con 2 criterios mayores, uno mayor más 3 menores o 5 menores. Diagnósticos posibles de endocarditis sería uno mayor y un criterio menor, y se rechaza cuando no existe otra alternativa diagnóstica firme, por ejemplo, una neumonía que no era advertida y la vieron por tomografía, quizás una este, infección urinaria que no estaba jerarquizada, y cuando ustedes ven que se resuelve demasiado rápido, en 4 días o menos, un foco. La endocarditis a veces, aún con adecuados antibióticos, persiste el paciente con fiebre y no tenés la sensación que se resuelva rápido. Los criterios son para continuar los antibióticos, no para decidir en la guardia, que ustedes, como yo les decía, quiero ser claro con esto, cuando ustedes sospechan endocarditis porque tienen soplo y un síndrome febrino claro, no están para esperar los hemocultivos, lo van a tratar y en todo caso el infectólogo continuará o no con los antibióticos. ¿Qué tratamiento empírico inicial podrían indicar? Ampicilina en una dosis de 12 gramos, repartido en 4 a 6 dosis, gentamicina 3 miligramos kilo, intramuscular o endovenoso en una dosis, oxacilina 2 gramos endovenoso cada 3 a 6 horas, en el paciente que no es alérgico a la penicilina. Y si fuera alérgico a la penicilina, vancomicina 30 a 60 miligramos kilo día y gentamicina en la misma dosis, 3 miligramos kilo día en una dosis. La vegetación, que es un criterio mayor, es una masa intracardíaca oscilante de una válvula u otras estructuras endocárdicas o material intracardíaco implantado. El absceso es un área perivalvular no homogénea y engrosada de aspecto ecodenso luminoso que se suele encontrar básicamente en 2 lugares dentro del corazón: periaórtico de la válvula aórtica y en la fibrosa intervalvular mitroaórtico. Son 2 lugares que se pueden ver absceso y se vincula a estáfilo y se vincula a un bloqueo AB de primer grado que puede progresar a un bloqueo AB completo. El pseudoneurisma
es un espacio perivascular pulsátil libre de eco con detección por Doppler color. Y la perforación es una interrupción de la continuidad tisular endocárdica atravesada por el doble color. La fístula, muy peligrosa. Nosotros tuvimos un paciente derivado que tuvo una fístula aórtico, ventrículo derecho, y no entendíamos por qué una persona tenía una endocarditis derecha con gérmenes viridan que son de la boca. Y lo que vimos que tenía una fístula que comunicaba la aorta con el ventrículo derecho. Esto es fundamental detectarlo por Doppler, porque sería terriblemente un error que un paciente se opere de una válvula y que después encontremos la fístula y va a tener que ser reoperado. El aneurisma valvular es un abultamiento sacular del tejido valvular. Y por último, la dehiscencia de la válvula protésica es una insuficiencia paravalvular vista con el ecocardiograma transtorácico o transesofágico. ¿Cuándo una endocarditis habría que operarla? Cuando hay una insuficiencia cardíaca refractaria, concretamente porque un paciente no se puede tratar con inotrópicos, diuréticos, un paciente que tiene una destrucción mecánica del corazón. Los inotrópicos son cuando la falla es muscular. Sepsis persistente, definida cuando hay cultivos positivos y bacteriemia por más de 7 días con adecuado tratamiento. Endocarditis micótica, todas las endocarditis a hongos se operan. Endocarditis protésica, absceso se operan, hay que drenarlo. Endocarditis en marcapaso, pero también desfibriladores y también resincronizadores. Embolia recurrente, es decir, vos lo tratás pero sigue embolizando. La embolia básicamente va al cerebro, puede ir a cualquier lugar, pero básicamente tiene predilección por el cerebro, por el vaso. Y el diámetro de la vegetación, que si no se achica con el tratamiento, una vegetación es grande cuando es más de 10 milímetros. La mortalidad en la endocarditis en el grupo EIRA es del 20,5%. Acá están todos los centros quirúrgicos de la Argentina que, como ven, un paciente que se opera con todos estos criterios es una cirugía grave. Entonces, por eso uno trata de llegar con antibióticos a las 6 semanas y operar la secuela. Pero muchas veces te encierra la cirugía y lamentablemente lo tenés que operar como sea. ¿Qué sucede cuando vos lo operás? Que al operarlo estás montando una válvula en un tejido que está infectado, porque vos desmontás la válvula infectada, pero donde estás prendiendo y suturando una válvula nueva, resulta que es un terreno que todavía no está libre de gérmenes y por lo tanto tiene riesgo de tener una endocarditis protésica precoz, que lo vamos a ver más adelante. Pero en principio, la mortalidad de la cirugía cardíaca en endocarditis en la Argentina es 20%, en el Hospital Austral es 5%. ¿Cuál es la discusión? La etiología que motiva la cirugía es, ejemplo, ¿se puede llegar a operar un paciente porque la endocarditis es un estáfilo o se discute el momento quirúrgico? En todo momento, lo que se discute es el momento quirúrgico. Y sí es importante, antes de operarlo, como yo les decía, encontrar los focos extracardíacos, los abscesos en el vaso, en el hígado, la columna, y por otro lado, encontrar la puerta de entrada. Es decir, si el germen es un viridal que lo vincula a focos sépticos en la boca, tiene que resolverse el tema dentario antes de operarse. Lo mismo el colon, que si tiene un pólipo que, digamos, emboliza enterococo, había que hacer una polivectomía antes de la cirugía, porque el riesgo de reendocarditis es muy alta. La discusión entonces del momento quirúrgico, todo esto tiene que ser un manejo multidisciplinario con médicos que van cardiólogo, emergentólogo, terapista, imagenólogo, hematólogo, infectólogo y cirujano. El manejo no puede ser de un único médico. La insuficiencia cardíaca es la principal causa de indicación de cirugía y se lleva el 60%, y la sepsis persistente el otro 30-40%. Es muy importante que ustedes tengan en concepto que nunca se logra la mejoría hemodinámica con tratamiento médico solo cuando tiene estos dos criterios, porque la mortalidad es cercana al 100%. O sea, no se puede sostener un corazón con una válvula que está rota, perforada. Y la sepsis persistente tampoco. Llega un momento que después de los 7 días, si no responde el antibiótico, tenés que lavar y debridar y drenar el foco. La insuficiencia cardíaca, habíamos dicho que la mortalidad puede ser tan alta como el 30%, pero todo depende del grado de obstrucción valvular que tiene. ¿De qué depende el grado de obstrucción de la válvula? De dos cosas. La primera, eh,
la válvula se destruye por la agresividad del germen, ejemplo, un estáfilo. Y lo otro, la demora en el diagnóstico. La demora más importante del diagnóstico es que el paciente es tratado en otro lugar con antibióticos porque se confunde el foco y cuando viene al hospital se hace el diagnóstico y se ha perdido 7 días, que es suficiente para que una válvula que se podía salvar con antibiótico ahora es quirúrgica. Las sepsis persistentes son hemocultivos y bacteriemia en más de 7 días, en ausencia de otro foco y con adecuados antibióticos. ¿Por qué les decía que había que drenar los otros focos? Porque no vaya a ser cosa que ustedes lo apuren al cirujano a operar y no han drenado un foco de un absceso esplénico o un absceso en la columna. La endocarditis micótica es otro criterio de cirugía. Nunca se trata con antimicóticos solo. Suele ser la causa de endocarditis con hemocultivos negativos inicialmente, aunque después crece, y no hay otra forma de curarla si se opera, si no se opera, y además con los antimicóticos. La prótesis, hay una endocarditis protésica temprana, que es menos del 5%, que se da con el mismo germen, esto se llama recaída, cuando un paciente se opera endocarditis y resulta que se reinfectó en un lugar donde la válvula estaba infectada. Uno de los criterios para pensar que se puede reinfectar es cuando la válvula que sacaron en el quirófano sale cultivo positivo. Y después hay cirugías por endocarditis precoz menos del año y tardía más del año, que suelen ser otros gérmenes, porque un paciente que tiene una prótesis predispone a tener una nueva endocarditis. El absceso siempre es quirúrgico, tiene mayor complejidad quirúrgica y la reinfección es mucho más frecuente porque tienen una cosa que pasa con los abscesos, que lo vamos a ver después, que a veces por lavar y por recortar te quedas sin tejido y entonces por culpa de un absceso, aparte de cambiar una válvula, hay que poner un injerto, que vamos a hablar después qué significa un injerto cadavérico en posición aórtica y en raíz aórtica. Fíjense, esta flecha está marcando en el lugar oscuro un absceso periaórtico enorme y se lo vincula mucho el estafilococo en su gran mayoría. La embolia recurrente, sepan que un paciente que está maltratado de una endocarditis puede tener embolia recurrente porque está maltratado. La vegetación no se achica, no se hace, digamos, no se ordena, no se consolida si no está tratado con antibióticos. La embolia clínica en menos de 7 días es el 30% y con más de 14 días hay 1 a 2% de embolia. Entonces quiere decir que la embolia tiene que ver con un tratamiento adecuado. Tratamiento adecuado significa antibióticos específicos en altas dosis endovenoso. La embolia recurrente, el diámetro de vegetación y organismo dificultoso son indicaciones relativas de cirugía. Si la embolia recurrente estaba maltratada, no es un criterio de cirugía, sino es un criterio de tratarlo mejor. El diámetro de vegetación, hay muchos centros que lo operan por el diámetro. Un diámetro grande sería 10 milímetros, y organismo dificultoso quizás puede hacer una indicación quirúrgica o no. Todo depende del tiempo. Si es más de 7 días y sigue con fiebre, con bacteremia, hay que operarlo. El tamaño de vegetación ya es grande con más de 10, obviamente que es peor que tenga más de 30, y es mucho peor que teniendo más de 30 con adecuados antibióticos, resulta que no se achicó la vegetación. Y la vegetación que más emboliza es cuando está prendida en la válvula mitral. También se ha visto que un paciente con fibrilación auricular como complicación de la endocarditis también es una forma de tener una infección y una embolia. Entonces, la embolia está relacionada con el tamaño de vegetación, con la no respuesta al tratamiento antibiótico, con la fibrilación auricular y con la presencia o no de fibrilación auricular. Fíjense, esto es una endocarditis mitral, donde está la flecha roja, es enorme la vegetación que si al cabo de un tiempo va a haber un grupo quirúrgico que cuando ve ese tamaño lo opera de una, siempre es bueno que además tenga la válvula lastimada, con insuficiencia mitral moderada severa, entonces el cirujano, aprovechando que repara la válvula, le saca la vegetación. Y hay centros que dicen, no, vamos a esperar el antibiótico adecuado, vamos a achicar la vegetación y vamos a llevarlo a cirugía en un momento que no tenga tanta endocarditis activa. Lo otro es la fístula intracardíaca. La fístula intracardíaca, que comunica dos cavidades, es muy peligroso no darse cuenta y no percibir que la endocarditis
genera destrucción del tabique y es muy peligroso no advertirlo en el preoperatorio. Por suerte el Doppler, el loco y contraste esofágico, lo detecta y es otra cosa a reparar con un parche de pericardio. La endocarditis derecha hay de dos tipos. Los que tienen endocarditis derecha porque tienen inyección, drogadicción endovenosa, que 90% andan con tratamiento médico, pero cada tanto 10% son quirúrgicas. Los criterios quirúrgicos para operar una carditis derecha es que la sepsis no se pueda controlar, que tenga insuficiencia cardíaca derecha, que la vegetación no se achique de tamaño. Generalmente son gérmenes que son polimicrobianos. Nadie sabe qué cosa se puede inyectar a una persona y la cirugía termina en una vejectomía, que sería la cirugía más fácil de hacer, la plástica tricuspidia, que hay que estar con centros que lo hagan, el reemplazo valvular y la valvulectomía, es decir, sacar totalmente la válvula y dejarlo sin válvula derecha. Endocarditis en positivos derechos, 6% de los marcapasos se infectan en el bolsillo, la vaina del catéter en el bolsillo y la vaina en la porción intravascular. 1 a 2% tiene endocarditis, el germen más frecuente es el estafilococo aureus. Endocarditis de dispositivos que no son solamente de marcapasos, sino también son desfibriladores y resincro, son las endocarditis con más mortalidad. ¿Y por qué pasa esto? Porque hay que sacar los dispositivos por entero, no porque esté el bolsillo, digamos, infectado, es que puede dejar las vainas, ni del bolsillo, del catéter, ni en la vaina de la porción intravascular. Tenés que sacar todo. Y lo otro, que los pacientes que tienen estos catéteres, en el caso de un marcapaso son pacientes más añosos y en el caso de desfibriladores son pacientes con mala función ventricular y por lo tanto hoy en la actualidad la endocarditis de más mortalidad es la endocarditis llamada a dispositivos derechos. Acá hay un paciente que se ve un cuatro cámara, un transtorácico, donde se ve una enorme vegetación relacionada a un marcapaso. Obviamente este paciente quedó. Cuando se sacan los cables se sacan con unas vainas especiales que hay que tiene que estar un experto que saca cable para no tener que operarlo. Pero cada tanto, por desprender un cable, se rompe el corazón derecho, o sea, se desgarra el ventrículo derecho que tiene 3 milímetros y uno tiene que salir corriendo a operarlo. Por lo tanto, esto se hace en quirófano con el cirujano cardiovascular muy cerca. ¿De qué depende que no se pueda sacar con la vaina? De que el operador no esté entrenado o que tenga mucho tiempo. Si el cable tiene más de 2, 3 años, no es tan fácil sacarlo y a veces hay que hacerlo a cielo abierto. Los hemocultivos negativos. ¿Por qué puede ocurrir que un endocarditis tenga hemocultivos negativos? La causa más frecuente es que alguien le indicó antibiótico. Entonces, de alguna forma decapitas el crecimiento por los hemocultivos. La otra, que hay bacterias que tienen necesidad de cultivos enriquecidos. La Klebsiella, la Bartonella. Endocarditis a hongo, generalmente es negativa al principio, pero después crece. Lento crecimiento, propio del propio Bacterium acne. No confundir dos términos, endocarditis a gérmenes agresivos, el estáfilo, la brucela, y el endocarditis a multiresistente, el SAMR, el enterococo, el banco R, la pseudomonas, son gérmenes que son no tan agresivos, pero muy difícil de erradicar. Acá, cuando hay una sospecha de endocarditis, sospechen que los embultidos positivos se van a poner en cultivos de Apgar, van a identificar la sensibilidad del antibiótico y del esquema inicial que ustedes hicieron en la guardia, obviamente el infectólogo los va a ayudar por la SIN a ver qué paciente tiene que escalar y subir el antibiótico en cuanto a la cobertura o bajarlo. Pero si el problema es que las serologías son negativas, a mente que la primera causa, a mi forma de mi experiencia, es el que viene tratado, pero guarda que son gérmenes muy difíciles de erradicar y se ponen otros antibióticos. La Coxila burnetii, la Bartonella, la Legionela, la Brucela, el Mycoplasma y la Aspergillus, son gérmenes que suelen ser con cultivos negativos. Nosotros tuvimos hace unos años una chica que tuvo una endocarditis, la tuvimos que operar, siempre fue hemocultivos negativos, y después que la habíamos operado no se le iba la fiebre, y descubrimos con el interrogatorio que estaba más lúcida que ella había tomado un quiz de la calle, lo metía en la cama y sospechamos que tenía una riquepsia, una Coxiella burnetii, y tuvimos que tratarlo con antiparasitario y ahí el paciente se pudo ir de alta y se le fue la fiebre. El homo injerto. El homo injerto que habíamos dicho, el homo injerto es esto, es un homo injerto que está en bancos, el Austral tiene banco de homo injerto,
están congelados a -80 grados y es para cubrir toda la raíz aórtica y la válvula aórtica y la porción anterior de la válvula mitral. El ominjerto es cuando un paciente tiene mucha endocarditis por segunda vez, hay que operarlo, o cuando vos por debridar un absceso te quedás sin tejido y entonces lo sacás con un ominjerto. Lo que tiene de bueno el ominjerto, si lo tenés y lo disponés y tenés un grupo quirúrgico que opera ominjerto, que luego del ominjerto tiene una muy baja posibilidad de endocarditis, no hace falta anticoagularlo, pero tiene el problema de que dura 10 a 15 años y después hay que reoperarlo y no es tan fácil desmontar un ominjerto. Así que la cirugía se te hace más larga, mínimamente están 3 horas en cirugía extracorpórea y tiene que estar gente que aparte de tener injerto, sea gente que hace cirugía de injerto. En el hospital austral se hace esta cirugía. Te trajo un caso para ordenar cortito de un paciente de 50 años con síndrome febril y soplo. Bueno, tenía una válvula aórtica nativa bicúspide que no sabía. 5 días previos a su ingreso al hospital había consultado en otra institución por fiebre asociada a artralgia, rinitis y mialgia y astenia, y por sospecha de un cuadro respiratorio, en ese lugar le indicaron amoxicilina clavulámico 2 gramos. Y después del interrogatorio, este chico nos contó que 4 meses atrás le habían hecho una extracción dentaria y no sabiendo que tenía una válvula bicúspide no se hizo profilaxis con antibiótico. Este chico vino taquicárdico, obviamente con varios días de fiebre, temperatura, tendencia a hipotensión, con un soplo bien marcado, que él desconocía que tenía soplo, y con todo esto, obviamente tenés que sospechar endocarditis en la guardia, sacar hemocultivos, pedir un eco y empezar con antibiótico. Se hizo un electro, bueno, que no encontramos nada más que el ritmo sinusal, no había bloqueos. La placa tiene claros signos de insuficiencia cardíaca, miren la redistribución bilateral de ver hacia vértice del flujo venoso, con criterios de insuficiencia cardíaca. Los blancos tenían 15.000 blancos, tenía toque renal, muy común que el endocarditis tenga toque renal. Hay muchas formas de que un endocarditis tenga falla renal por embolia séptica, inmunocomplejo, los mismos antibióticos, la sepsis, por otro lado, los antiinflamatorios, la cirugía cardíaca, el bajo gasto y también falla hepática, TGO por 2 y TGP por 2. Sedimento urinario con microhematuria, proteinuria leve, es muy común que en endocarditis tengas un sedimento urinario que obviamente va a ser patológico. Y después la vegetación se encontró en la válvula aórtica. Entonces, el resumen del paciente, que es un paciente de 50 años con endocarditis bacteriana de válvula aórtica bicúspide, sepsis severa, hemocultivo 3 de 3 para estáfilo, áureo, un germen muy agresivo, empezó con gentamicina, vancomicina. ¿Cuándo se tendría que considerar un transesofágico? Así rápidamente, ¿cuándo se va a operar? Ningún cirujano puede operar una endocarditis sin tener un transesofágico. Entonces, en este esquema muy sensible, le van a hacer un transesofágico a todas las válvulas prostésicas, a todos los dispositivos intracardíacos, cuando el eco transtorácico es no diagnóstico porque puede no ver vegetaciones chicas, que el transesofágico las va a ver. Concretamente, si son menos de 5 milímetros, es para eso que el ecocardiograma transtorácico las va a ver. Puede no verse vegetaciones de 5 milímetros o menos con un transtorácico. A toda endocarditis positiva que se va a operar y a toda endocarditis negativa que vos sigas teniendo la alta sospecha, querés mirarlo con un mucho más aumento. Y después del tratamiento con un transesofágico, lo volvés a repetir a los 7 días para ver cómo se está yendo con la válvula, con los antibióticos, así ande o no ande el paciente. Si el paciente se le va la fiebre, háganle igual un transesofágico, porque es una forma de monitorear que lo que ustedes ven en la clínica está reflejado en mejoría, en que se achicó la vegetación y que no se siguió destruyendo la válvula. Entonces la pregunta es, ¿cómo seguimos con este paciente que siguió con fiebre, leucocitosis, falla renal? Y lo que se hizo un transesofágico que vio una insuficiencia aórtica severa, que inicialmente no la tenía, y con los antibióticos obviamente no mejoraba, y terminó operado, donde terminó con una resección de la válvula en cureta de dichas masas, de las vegetaciones, en el seno coronario izquierdo, el lecho es rellenado con parche de pericardio, y del lado derecho queda superficie despulida.
se lo reemplazó con una prótesis mecánica Senju número 23, con un tiempo de bomba de más de 2 horas. El paciente se salvó y se fue de alta 2 semanas después con antibióticos en una internación domiciliaria. Conclusiones. La endocarditis primero tiene alta mortalidad en todos los escenarios. Habíamos dicho al principio que era una emergencia infectológica. La indicación de cirugía es frecuente. En agudo, 30% y 40% por la destrucción valvular, aún en convalescencia cuando está curado. Siempre buscar la puerta de entrada. Es clave la discusión del momento quirúrgico en todo un grupo tratante. El manejo debe ser multidisciplinario. Vuelvo a poner cómo es el esquema de que yo tengo que sospechar un síndrome febril no claro con soplo cardíaco, vamos a tomar los hemocultivos, vamos a pedir un ecocardiograma transtorácico y si la sospecha es alta, deben empezar con antibiótico, como les dije, sea o no alérgico a la penicilina, y después que ya está tratado, es que interviene un hospital, una institución, a buscar los criterios de Diux si son positivos o no. Muchas gracias.